Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué bendición, qué privilegio que estemos acá. Sí, porque estar acá es un milagro, amén. Siempre lo digo, nunca me cansaré de decir, venir a la casa del Señor y tener ese deseo en nuestro corazón es la misericordia que se ha manifestado en cada uno de nosotros, amén. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos ha alcanzado y ha puesto en nosotros ese deseo de estar acá, a pesar de cual sea la circunstancia. Hemos venido a este lugar a darle gloria, honra a Él y a recibir su palabra, amén. Ahí donde estamos vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Padre amado, porque tú nos permites venir a tu casa a glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Venimos, Padre amado, en un solo sentir a escuchar tu palabra, a ser edificados por ella, Señor, porque creemos que tu palabra es lo único que puede transformar la vida del creyente. Tu palabra limpia, tu palabra restaura, tu palabra santifica, tu palabra edifica, oh Dios. Hoy te pedimos que por medio de tu palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros, seas tú glorificándote en cada una de nuestras necesidades, conforme tu voluntad, oh Dios, y conforme los propósitos que tienes para con nosotros. Te lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahí donde están, vamos a la palabra de Dios, amén. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. Vamos a leer, vamos al capítulo 17, del versículo 16 al 21. Vamos a leer. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 16 al 21. Dice la palabra de Dios. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, o sea, con la gente que llegaba a ese lugar. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Mira lo que le decían a Pablo. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque predicaban el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban. ¿En qué se interesaban? Sino en decir, oír algo nuevo. Tenían piquiña, ¿dónde? Aquí en el oír. O sea, ese era el deleite de ellos. ¿Estaban qué? Siempre ansiosos en escuchar conceptos nuevos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a colocarnos cómodos, amén. Ahí donde estamos, coloquémonos cómodos. Aquí nosotros podemos ver que Pablo en su segundo viaje misionero recorrió Asia Menor y Europa. Y en ese viaje misionero, en el segundo viaje misionero de Pablo llegó a este lugar. Pablo recorrió muchas ciudades en ese viaje misionero. Antioquía de Siria, Listra, Filipos, Atenas, Corintios, Antioquía de Sira, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Traodé, Neápolis, Filipos, Anfilópolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintios, Éfeso, Cesarea, Jerusalén y Antioquía de Asira. Pablo en ese segundo viaje misionero recorrió todos esos lugares, ¿sí? Pero hoy vamos a encargarnos de ese encuentro que tuvo Pablo en Atenas. Ese encuentro que tuvo Pablo en Atenas, ese encuentro lo tuvo ¿con quién? Ahí dice, con unos filósofos, ¿cierto? Dice ahí, con unos filósofos
que practicaban, ¿qué? Eran dos líneas que practicaban eso, y hasta la fecha de hoy, esa línea filosófica existe, se practica, ¿sí? Que son los epicúreos y los estoicos. Imagínense, estamos hablando de que ese movimiento viene antes de Cristo. Eso viene desde hace mucho tiempo atrás. Y Pablo le estaba predicando a ellos. Pero como ellos eran unos hombres entendidos, letrados, inteligentes, intelectuales y de la sociedad, ellos eran prácticamente las lumbreras de esos lugares que habitaban. Los hombres que practicaban este tipo de filosofía eran hombres de estrato social alto, posición social alta, cargos en el gobierno. O sea, eran hombres visibles ante la sociedad. Y Pablo iba y le predicaba y les compartía. Pero nosotros podemos entender cuál era el choque que ellos tenían. ¿Por qué le llamaba la atención lo que Pablo compartía? Entonces, para nosotros poder tener claro qué era lo que ellos le llamaba la atención a lo que Pablo compartía, debemos de saber cuál era la corriente de esa filosofía que ellos seguían y practicaban. Entonces, podemos decir que los estoicos es una escuela filosófica que enseña a alcanzar la paz interior mediante el autocontrol, la virtud, la razón y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Son unas personas, dice, en virtud, conocimiento, ciencia, calmada, como uno ve los muchachos hoy en día que no los mueve nada. O sea, uno ve, ¿qué está pasando? Pues nada. ¿Cómo así? No, nada. Y no me importa, ese es problema de él, no problema mío. ¿Sí? Entonces son cualidades de ese tipo de personas, son personas intelectualmente altas, o sea, con un conocimiento intelectual muy alto. Eso era lo que practicaban los estoicos. Entonces, es decir, el autocontrol, la razón, la aceptación de lo que no se puede cambiar. Ellos, eso era lo que practicaban. Y los epicuros trabajaban en identificar la felicidad con la búsqueda con la búsqueda del placer, la ausencia del dolor físico y la tranquilidad ¿qué? Del alma. Si no te hace daño, si no le hace daño a nadie, ¿qué? Pues hazlo, no pasa nada. Son movimientos que, o sea, esos no son movimientos que nos estamos inventando ahorita, ¿no? Son movimientos que vienen desde hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces, cuando nos podemos dirigir a los estoicos, gente preparada, intelectualmente capacitada, podemos entender cuando la palabra dice ¿qué? Que la palabra mata. Ese conocimiento humano es lo que le cobra factura a ese tipo de personas. Cuando tú le predicas un evangelio a un intelectual, difícilmente lo va a aceptar. Porque él acepta su conocimiento, lo que él puede razonar, lo que él puede entender. Pero si tú le vas a predicar que alguien murió por él y resucitó para darle vida eterna, para él eso es una locura. Porque se sale de su conocimiento y de su razonamiento. En la virtud de su conocimiento él no lo va a aceptar. Entonces donde dice que la palabra mata, ¿sí? Ay, pero esa palabra natural, no la Biblia, porque la Biblia vivifica. Entonces ahí es donde podemos entender dónde viene eso. La palabra que viene del conocimiento humano. O sea que en la Biblia también habla del conocimiento humano y el conocimiento que viene de Dios. Entonces, también podemos también nosotros asimilar a los epicúreos con el placer que le produce alegría, la tranquilidad del alma, poder detenerse a respirar. Hay cosas que son aceptables, pero ellos viven en una satisfacción totalmente artificial, porque sabemos que solamente al hombre lo puede satisfacer su creador. No hay otra forma de satisfacción del hombre. Lo demás produce frustración. Entonces las personas pueden practicar todo este tipo de disciplinas y uno le va a compartir el evangelio y como ellos tienen otra forma de pensar, pues se les sale de su contexto
que dependa, su felicidad dependa de alguien. Dice, no, la felicidad depende de cómo yo pueda tomar las cosas. Entonces esa es la barrera que se encontró Pablo en ese momento cuando estaba compartiendo el evangelio en Atenas. O sea, esa era la meca del pensamiento. Ahí decía que en ese lugar había muchos dioses a los cuales les oraban, y Pablo le dijo, y lo llevaron a ese lugar donde dijeron que lo subieron, el lugar donde se reunían. No, yo le adoro a este Dios, al Dios que ustedes no tienen ahí, ese es el Dios invisible. Sí, porque había un lugar donde decía el Dios invisible, y dice, ese es el Dios que yo le sirvo. Pero entonces podemos entender algo, que con lo que luchamos en la actualidad no se aleja mucho de lo del pasado. Todos los días salen religiones nuevas, todos los días salen sectas nuevas, todos los días nos sorprendemos cómo el humanismo se apodera del pensamiento de las personas, de complacerse a sí mismo, de adorarse a sí mismo, de vivir para ellos. Por eso que ya que estuve predicando sobre amarnos a nosotros mismos, tenemos que ver de qué forma nos amamos a nosotros mismos. Porque hay gente que se ama tanto a sí mismo que no ama a nadie. Porque su corazón no le permite amarlo, porque el amor de Dios no está en ellos. Y si el amor de Dios no está en alguien, esa persona no puede amar a nadie. ¿Ok? Entonces, para yo poder dar amor, tengo que acercarme a la fuente del amor. Y la fuente del amor es Dios. ¿En qué se resumió ese amor? En que envió a su Hijo Jesucristo que muriera por usted y por mí. Amén. Entonces, vemos de que lo que le ocurrió a Pablo en ese tiempo nos ocurre en la actualidad. Pero ¿cómo así que Pablo iba y le predicaba a ellos? ¿Y por qué la gente no le prestaba atención tanto a Pablo sino a ellos? Es que es algo tremendo, ¿no? Unos hombres llenos de virtudes. Si uno mira, que ciertamente yo he tenido la oportunidad de conocer, las personas, no, es que yo soy estoico. Yo, sí, bueno, o sea, a ver, lo identifican. El presidente de la República dijo, yo soy estoico, pero creo en Dios. Yo soy un hombre estoico, calmado, tomo las cosas como vienen, no me desespero, analizo. Entonces uno esta corriente se la encuentra. Entonces uno, ahora hay la neurociencia, ahora hay el humanismo, ahora hay un montón de movimientos, la gente que abraza los árboles, que dice que ese árbol es Dios, que, hermanos, estamos sumergidos en una cosa loca. ¿Sí? Entonces, los animalistas defienden a los perros y matan a los niños. O sea, es una cosa totalmente desproporcionada. Entonces, la misma lucha que tuvo Pablo la tenemos nosotros ahora. Y nosotros tenemos aún un problema mayor porque, por ejemplo, uno ve en las redes sociales lo de algo que, pues, que me ocurrió a mí. O sea, yo decidí hacer una dieta y dije, bueno, esa dieta la voy a hacer. La dieta del doctor S. Baiter, y yo la hice y me funcionó. Pude bajar 15 kilos. Totalmente al pie de la letra como él lo dice. Lo hice. ¿Pero por qué lo hice? Era una persona influyente. Mire esto. Aparece en todo lugar, ¿no? Una persona influyente que comparte, que lo demuestra, porque aparte de que lo dice, lo vive, ¿no? O sea, no es una persona que es incoherente, no, es una persona que es contundente, es coherente. ¿Por qué? Porque lo que él dice, lo hace. Entonces esa persona contagia tanto que uno dice, pues vamos a practicarlo. Y en ese tiempo vivían los reyes, los dirigentes, y ellos tenían esos momentos filosóficos y lo vivían. Una persona pulcra, recta, bien arreglada, porque es sus características. Y muchos caminaban detrás de ellos. Pero, ¿qué pasa con el creyente? Cuando Dios usa a Pablo en su misericordia, Dios usa a Pablo inspirado por el Espíritu Santo para que le dé al creyente no unos requisitos, sino para que le dé al creyente ¿cómo decirlo? Para que al creyente le dé
un prototipo de comportamiento o unas pautas de comportamiento, unas cualidades específicas que debemos de tener nosotros. Pero no fue el que él se las inventó, fue que nosotros tenemos que caminar hacia dónde. O sea, el creyente va caminando hacia la estatura del varón de Cristo, ¿cierto? O sea, nuestra medida, ¿cuál es? Cristo. O sea, todos los días caminamos es llevarnos todos los días la semejanza a Cristo Jesús. Un día alguien me dijo, pero si nunca lo vamos a hacer, ¿por qué lo hacemos? Una respuesta valedera, no sé. Que, hermano, esto de uno compartir el evangelio no es fácil porque la gente le sale a uno con unas cosas. Pero ¿por qué lo vamos a hacer si nunca lo vamos a lograr? Es que estamos llamados a hacerlo. O sea, nosotros como creyentes estamos llamados a todos los días ir acercándonos a la semejanza a Cristo Jesús. Y Dios en su infinita misericordia le da unas pautas a Pablo para que nos las comparta a nosotros. Si nosotros vemos en Colosenses 3:5, del 5 al 17, vemos esas pautas poderosas, ¿sí? ¿Por qué Dios se preocupa en darnos esas pautas? Lo vamos a aprender hoy. Es importante, así como esas personas de la antigüedad y esos filósofos, aún la gente actual que practica unas cosas que tú te quedas sorprendido porque día a día que tú sales a la calle y compartes el evangelio, te encuentras con una modalidad nueva. Algo nuevo están haciendo. O sea, dice, Dios mío, ¿y hasta dónde va a llegar esto? Pero la gente prefiere amar las cosas del mundo que las cosas del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acá? ¿Cómo es el título de la lectura? ¿Cómo dice allá? El encabezado, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ahí tiene un encabezado la lectura. Plenitud la vida en Cristo, pero dice la nueva vida que tenemos. La nueva vida, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, ¿hace morir qué? Hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sigamos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sigamos. En las cuales vosotros también anduviste. O sea, ¿en las cuales qué? Anduviste. ¿Qué? ¿Anduviste qué significa qué? Pasado. En las cuales también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Cuando vivíamos, y aparte que vivíamos, nos deleitábamos, que era lo más terrible. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Aparte de lo primero, también tenemos que despojarnos de todas estas. Dice, la ira, enojo, malicia, blasfemia, malas palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo. ¿Tenemos que revestirnos qué? Del nuevo. Cuando nosotros tomamos la decisión de ir al bautismo, que es un paso de obediencia que todos debemos de hacer, nos ocurre eso. O sea, ¿somos qué? El simbolismo que se hace ahí es que somos sepultados, morimos a nuestra vieja naturaleza pecaminosa y somos revestidos de Cristo, somos revestidos de ese nuevo hombre. Aquí dice la palabra, dice, despojándonos del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se vaya renovando hasta el conocimiento pleno de lo que estábamos hablando, de que todos los días tenemos que ir caminando hacia allá, hacia Cristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo, es el todo y de todos. Vestido pues como escogido de Dios. ¿Cómo vamos a vestirnos como escogido de Dios? Como está
la palabra de Dios en Efesios que nos explica que fuimos predestinados para esta gloria, amén. Dice, vestido pues como escogido de Dios, ¿cómo debemos de estar nosotros? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas características que tiene ese hombre creyente? ¿Cuáles son? Dice aquí, santo, amado, de entrañable misericordia, de una misericordia abundante, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido del amor, que es el vínculo perfecto. O sea, esas son las características de ese creyente nuevo, de ese real creyente. ¿Por qué le digo real creyente? Porque estamos hablando de aquel creyente que es revestido de Cristo. Hermano, y eso es a lo que estamos llamados, que ese es el título de este corto mensaje. A esto fuimos llamados. Fuimos llamados a revestirnos de Cristo. Fuimos llamados a revestirnos en Él para poder tener estas características en nuestra vida y en nuestra forma de vivir. Porque, hermanos, dice aquí la palabra, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñados y exhortados los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, hacedlo de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, cuando yo digo, nos tenemos que revestir de ese nuevo hombre, y eso se dio cuando fuimos a las aguas. Hermano, por eso es importante entender ese paso de obediencia que todos debemos de dar. Ese simbolismo es tú entrar y salir revestido de Cristo. Eso es una muerte y una resurrección. Y cuando salimos de ahí somos unos seres transformados. Pero no para morir, para vivir. Vivir y transformarnos en esos hombres dignos de admiración. Escúchenme, no de adoración, porque solamente la gloria y la adoración sea para el Señor. Dignos de admiración. Porque a veces dudamos en decir, hermano, mire mi ejemplo, nos da miedo, ¿cierto? Qué terror, ¿verdad? Pablo lo dijo, o sea, sé imitadores de mí, sé imitadores, o sea, no me adoren a mí, no, sé imitadores de mí como yo del Señor. A veces le decimos al hermano nuevo, decir, hermano, ponga la mirada en el Señor porque yo peco. Imagínense, o sea, ya estamos diciendo al hermano que yo peco. Sí, yo puedo pecar. Lo que no puedo practicar es el pecado. Nosotros como creyentes podemos equivocarnos queriendo hacerlo. Y de eso se trata la vida, que en cualquier momento cometemos un error sin querer hacerlo. Pero dice la palabra de que si pecamos, abogado tenemos ante el Padre a Cristo Jesús. Y nosotros como creyentes maduros en el Evangelio, si pecamos, colocarnos a cuenta con el cual le causamos la falta y ponernos a cuentas con el Señor. Y Él nos perdonará. Eso dice la palabra que es lo que debemos de hacer. Entonces, hermano, cuando yo llego y encuentro estas características importantes de un hombre que ha sido revestido en Cristo, es la que yo debo de asumir. Es mi forma de vivir, es mi forma de predicar el Evangelio en todo lugar. Porque cuando nosotros, ¿qué podemos mostrar al mundo? Mientras que el hombre en el mundo evidencia, dice, no, ese señor es masón. Mucha gente dice, no, él es masón, esa persona vive la meditación, tiene buen cuerpo, se cuida su cuerpo. O sea, a ver, lo que quiero decirle yo, hermanos, es que el mundo está lleno de personas virtuosas, porque pueden haber personas virtuosas que no tienen al Señor. Yo conozco personas muy disciplinadas y no tienen al Señor. Hermanos, y es una cosa que, o sea, yo tengo un cliente que
Una persona, mi hermano, yo te voy a mostrar algo. Yo tengo el Excel de cuánto tiempo puedo vivir si no trabajo de aquí en adelante. Me lo mostró. No es mentira. O sea, me mostró su platica ahí y el tiempo, ojo, o sea, a ver, yo eso quedé aterrado. O sea, el tiempo que él podía vivir con la plata que tenía en ese momento, cuántos años él podía vivir sin trabajar. Yo decía, Dios mío, ¿sí? Inteligente, virtuoso. Ah, que le falta a Dios, total. Pero tiene virtudes que pueden no resaltar una persona disciplinada. Y si una persona es disciplinada, ¿será que no prospera? Pues claro. ¿Quién da el don de hacer riquezas? Dios. Dios dice, Él da a las personas la capacidad de hacer riquezas. A otros le da la capacidad para trabajar, construir riqueza y gastárselas. A otro le da la capacidad de construir las riquezas para que otro se la coma. ¿Sí entiende? Eso dice la palabra de Dios. Eso dice, Dios da la sabiduría al hombre para que construya riquezas. A otro le da la capacidad de construir riquezas y disfrutar las riquezas. Y a otro le da la capacidad de hacer riquezas para que otro se la coma. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Sí? Entonces, el Señor lo dice en la palabra. Entonces yo me pongo a pensar y dije, bueno, pero ¿por qué nosotros no podemos vivir como esos hombres virtuosos del mundo? No mostrando lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino mostrando lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. O sea, mostrando esas virtudes que acabamos de ahorita nombrar cuando hablamos de que somos revestidos de Cristo al momento de nacer de nuevo. Pero no, nosotros nos conformamos mostrando el evangelio de que salimos con la Biblia debajo del brazo todo el tiempo. ¿Será que es suficiente? ¿Será que es suficiente todos los domingos? Y dice, no, ya el vecino se va el domingo para la iglesia temprano, porque él sale todos los domingos temprano para la iglesia. Dice, esa es la ropa que se pone, él es evangélico, mire, él se viste así. Entonces nos hemos acostumbrado a mostrarle al mundo nuestra fe por medio de esos actos. Que esos hábitos de vida que tenemos, que son que salimos con la Biblia todo el tiempo, ahora yo tengo una tablet. ¿Sí? Entonces voy a ver cómo le coloco ahí la Biblia. Mira, mi Biblia se me quedó acá. Yo la estaba buscando, pero me habitué tanto a esto que yo digo, Dios mío, yo a mi hijo le criticaba, suelta ese celular. Pero ahí está la Biblia. Pero esa ha sido una gran herramienta para mí, de gran bendición, porque se me viene un mensaje, yo voy, lo copio los textos, Hermano, es una herramientota de trabajo poderosa. Cuando uno usa la tecnología a favor de uno, es una bendición. No le tengo más nada instalado, solamente la Biblia, ni mi correo electrónico, nada, solamente para la obra del Señor. Tengo que marcarla, que diga la Santa Biblia. Porque la gente me ve que yo salgo con mi tablet ahí, que yo me voy todos los domingos temprano, y mi forma de vestir. Pero mucha gente solamente le muestra al mundo esas 3 características de su vida. ¿Será que eso es suficiente? ¿Será que podemos impactar un mundo impregnado de humanismo de esa manera? No, mucha gente dice que el evangelio es para los pobres. Es terrible uno ver cómo gente, o sea, a ver, Dios le ha permitido uno estar y a charlar con mucha gente y dice que pues, el evangelio es para la gente limitada aquí en los pensamientos, que siempre necesita alguien que le ayude, que no se pueden valer por sí mismo. Hermano, me lo han dicho a mí. O sea, no es que me lo estoy inventando, me lo han dicho a mí. Dice, no, eso, ¿para qué? O sea, si tú tienes que trabajar, levantarte temprano, las cosas del hombre, del hombre. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ellos muestran sus virtudes conseguidos con su propio esfuerzo. Y nosotros, el problema es que no mostramos las virtudes que hemos obtenido y que viven en nosotros a causa de Cristo. Y por eso es que no impactamos al mundo. Por eso es que a veces pasamos desapercibidos dentro de la sociedad. No logramos impactar a nadie. Porque vivimos un evangelio a la secreta. Nadie sabe en qué hemos creído nosotros. Y nosotros tenemos el mensaje más poderoso del mundo, que es la salvación de nuestras almas. Y el mensaje de amor más grande que pudo haber en la tierra, que es que
El Padre dio a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Y nosotros no lo hacemos. Entonces tú se imaginas que nosotros viviéramos publicando como los videos que publica Baiter todo el día. O como las influencers que todo el día montan videos y dicen, es que si tú te tomas esto, bueno, la hermana vende productos, ¿cierto, hermana? Y usted se sabe todas las bondades del producto. Si uno no sabe las bondades del producto, pues uno no lo puede vender. Yo también soy asesor, yo vendo seguros. Y yo conozco los productos. Y si me explican, me preguntan, pues yo le explico, mira, esto te sirve para esto y esto. Y ya con la experiencia que uno tiene, al momento de que hay un problema y dice, podemos hacerlo de esta manera, podemos hacer la reclamación de esta manera, pues si ya yo apenas llevo 16 años en ese negocio, pues algo he aprendido. Sí, apenas empecé. Pero ¿qué ocurre, hermano? Nosotros queremos impactar un mundo impregnado de humanismo, de tal manera que el hombre se crea autosuficiente, nada más mostrándole que los domingos vamos tempranos a culto, que andamos con la Biblia todo el día y que nos vestimos diferente a ellos. No, hermano, así no impactamos absolutamente a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Y es una condición que el hombre trae desde los tiempos de Cristo. O sea, esto estaba quejando desde los momentos de esos sacerdotes que vivían todos vestidos allá y se crearon impolutos y eran apartados porque eran más que todo. ¿De qué acusaban a Cristo? De que se reunía con las prostitutas, que hablaba con los ladrones, se juntaba con los enfermos y le predicaba a los pobres. Imagínate. O sea, ¿por qué él lo hacía? Porque él tenía que mostrar el amor del Padre al mundo entero. Y nosotros a veces creemos que la manera de mostrarle al mundo el amor de Cristo es mostrando esos tres actos que hacemos hasta involuntariamente. A veces uno vive en conjuntos residenciales y la gente solamente lo ve a uno que salió en la mañana y llegó en la tarde, y que el domingo sale temprano con la Biblia, entonces es evangélico. Y de la forma de vestirse dice, listo, este es evangélico. Pero no conoce más nada. Y hay muchas, hermano. Si uno mira lo que leímos ahorita de esa nueva vida en Cristo, de ese revestimiento, que llega a nosotros, ¿qué produce en nuestras vidas? ¿Qué debe de producir? Hermano, porque todo aquel que tiene un encuentro con el Dios de la gloria, su vida es transformada. Si te sigues comportando igual, no ha pasado nada en tu vida. Escúchame, o sea, todo aquel que llega a los caminos del Señor, su vida es transformada. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos sabernos ese versículo, pero antes de saberlo, debemos de colocarlo en práctica. Porque aquí dice, revestido de ese nuevo hombre, ¿sí? De vestirnos pues como escogido de Dios. ¿Cómo así, hermano? Santo, amado, misericordioso, benigno, tener humildad, practicar la mansedumbre, la paciencia, perdonándonos, amándonos los unos a los otros, vestido del vínculo perfecto que es el amor. En lo que leímos, yo les resumí esas virtudes que debemos de tener cada uno de nosotros, dejando el enojo, la ira, mentira, las impurezas, la fornicación, alejándonos de todo pecado de la carne, pero también vestido de ese nuevo hombre, que ese nuevo hombre llega a partir de que somos revestidos en Cristo, que hemos aceptado al Señor, hemos creído en su palabra, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y vivimos para Él. Y vivimos en Él, que es diferente. O sea, nosotros vivimos en Cristo. O sea, cuando digo que vivo estoy dentro de Él, recibiendo lo que Él recibió y todos los días caminando a hacer lo que Él es. Esa es nuestra convicción de vida que debemos de tener nosotros como creyentes. Pero a veces no lo colocamos en práctica y no podemos impactar al mundo, hermano. No podemos impactar al mundo si realmente no mostramos eso que Dios nos dio. A veces decimos, hermano, pero es que la gloria es para Dios, Dios es el que tiene que mostrarse. Pero si el Señor dice que primero nosotros somos, ¿qué? Embajadores de Cristo, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, como está escrito ahí, dice, somos
embajadores. ¿Qué hace un embajador? Proclamar las políticas de un Estado. Eso es lo que hace el embajador. Entonces nosotros somos que compartimos las palabras del reino de Dios. O sea, nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos la luz del mundo. Hermano, eso soy yo, usted y yo somos la luz del mundo. Parece como algo engreído, pero es que nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, hermano. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la representación de Dios en la tierra. Porque nosotros estamos llamados a anunciar el evangelio de la salvación de casi nada. ¿Tú te imaginas anunciar el mensaje de la salvación? Pero ¿cómo lo anunciamos si no manifestamos las virtudes de Cristo en nuestras vidas? Si no manifestamos las virtudes de Cristo en nuestras vidas, no vamos a impactar absolutamente a nadie. La invitación es que todos los días nosotros caminemos a que esas virtudes se manifiesten en nosotros. Se tiene que manifestar de una manera poderosa. Sabiendo de que ¿qué? De que somos embajadores de Cristo, de que somos la luz del mundo. Eso lo dice el Señor para con nosotros. O sea, usted y yo somos luz en el mundo. ¿Por qué? Porque llevamos a Cristo, que es la verdad y es la salvación del hombre. Qué noticia, ¿no? Qué noticia como que tan pequeña, ¿sí? También dice que somos la sal. Pero ese versículo de la sal es mucho más tremendo, porque él dice que si la sal es hollada, insípida, pues ¿de qué va a servir luego? Pues de nada. Así vive un creyente que sabe que es sal y no hace el trabajo de la sal. Va a ser quemado, como dice la escritura ahí. Un día yo estaba, ese pasaje nunca se me olvida, estaba recién yo convertido y fui a una iglesia en Barranquilla y dice el pastor, es que nosotros, no lo supero, dice, es que nosotros somos como, cuando tú llegas a un lugar, ¿sí entiendes? Tú llegas a un lugar y tú predicas y la gente se mueve así y se pica así como cuando te echan en la herida tuya, te echan sal, ¿qué pasa? ¿Tú cómo te pones si te echan una herida que tengas abierta, te echan sal? Eso te duele en el momento, pero luego te seca la herida. Eso somos nosotros, incomodamos al principio, pero luego nos aman. ¿Por qué? Porque vamos llevando la palabra y la palabra trae sanidad. Yo sí, ¿cierto? Al principio uno suelta la palabra y la gente se incomoda. Pero no la palabra mía, la palabra del Señor. Dijo Pedro, y Señor, qué palabra tan dura. Pero ¿por dónde vamos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Entonces así somos nosotros, somos la sal que incomoda un principio, pero esa sal sana las heridas, las seca. Amén. Entonces nosotros somos un instrumento poderoso en las manos del Señor, no nosotros mismos como la humanidad cree. Y mucha gente adopta el comportamiento de la gente del mundo en su humanidad, en su forma de actuar, de pensar y de hacer, porque es evidente el resultado que obtienen de su comportamiento. O sea, mucha gente, sigo yo con mi ejemplo, tomé y asumí la dieta que este señor, el médico, aparece ahí en internet y la hice y me resultó, apenas perdí 15 kilos. Mucho, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera yo puedo impactar al mundo si no reflejo la virtud de Cristo? ¿Por qué la gente no nos presta atención muchas veces? Porque no somos consecuentes con lo que predicamos. Y por eso es que mucha gente no predica el evangelio, porque se porta mal hasta con los compañeros de trabajo. En el trabajo no le hablan absolutamente a nadie. ¿Y cómo va a predicar si es que ni siquiera le habla el que vende los chicles en la esquina? Nadie, imagínense. O sea, hay gente que tiene problemas hasta con él mismo y pierde la discusión porque no caben. ¿Sí entienden? Entonces, estamos llamados a mostrar al mundo las virtudes que Cristo nos entregó a nosotros. Porque fuimos revestidos de Él al momento que hemos nacido de nuevo. Y nosotros podemos ver evidente qué produce eso en la vida de las personas que reciben al Señor. Nosotros podemos detenernos aquí en 2 versículos de la Biblia y podemos ver qué ocurre cuando alguien recibe al Señor. Vamos primero a San Lucas, a capítulo 19, versículo 8. Todo el mundo sabe esa historia, ¿cierto?
Lucas 19:8. Mire, para no hacer, porque podemos leer todo porque es una lectura hermosa, pero aquí Zaqueo dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces. Esto no lo hacía él porque él quería. O sea, la ley decía de la restitución que si tú robabas algo, tenías que devolverlo 4 veces. Aquí estaba cumpliendo la ley y aquí estaba practicando misericordia. ¿Qué dijo el Señor? El reino de Dios ha llegado a tu casa. ¿Su vida qué? ¿Qué pasó con la vida de Zaqueo? Fue transformada. Al instante, creyó, la vida es transformada. ¿Qué pasó con Pablo? Igual. En Hechos 9, en Hechos 9, versículo 20, ¿qué pasó con Pablo? Después que fue quitada la vista, Ananías oró por él, recibió sanidad en sus ojos. ¿Qué hizo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Su vida fue transformada y muchos no le creían. Decían, pero ¿cómo así? Si este es el que persigue a los cristianos y los mata, ¿cómo así que está predicando a Cristo? Hermano, porque la misericordia le alcanzó a él y su vida fue transformada. Hermano, a ese mismo Cristo que alcanzó a Pablo, que alcanzó a Zaqueo, ¿nos ha alcanzado quién? A nosotros. Y esas virtudes de él tienen que ser manifiestas en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo nos vamos a conocer en el reino de los cielos? A ver, ¿cómo nos conoceremos o cómo el Señor nos conocerá a nosotros? ¿Qué dice la palabra? Él dice algo clave, ¿no? Dice que ¿cómo nos conoce Él? ¿Por qué nos conoce Él? Por los frutos, por nuestras obras. Ojo, pero no por las obras que hacemos nosotros en nuestra humanidad. Ahí podemos entender que Santiago no estaba contradiciendo a Pablo, porque Pablo decía que por las obras nadie es salvo, y Santiago dice que ahora muéstrame tus obras por tu fe. O sea, ahí no se está contradiciendo la Biblia, lo que no habíamos entendido éramos nosotros. El Señor dice que el cristiano se conoce por lo qué? Por sus frutos. Entonces, los frutos se demuestran en el desarrollo de tu vida diaria. Esos son los frutos. En tu diario vivir. Y es de la manera en que nosotros estamos llamados a vivir. Entonces, así ese fruto de la salvación llegó a Zaqueo y su vida cambió. Y después cambió y se generó fruto. Y dice, no, esto que hice mal lo voy a enmendar. Si yo he pecado contra alguien, voy y le pido perdón, me pongo a cuentas con esa persona, le pido perdón al Señor y que Dios me ayude. Dios te va a perdonar y restaurará tu vida. Pablo de la misma manera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros como creyentes no tenemos claro que nosotros vivimos aquí en la tierra para mostrarlos eso que Dios nos dio, para mostrar esos atributos que Él nos dio, para mostrar esas virtudes que tenemos de Cristo, no hacemos absolutamente nada. Estamos muertos para Él. Y desconocemos realmente cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra. Hermano, ¿y eso qué dice? Que si somos luz, ¿será que la luz se oculta? Pues no, la luz no está. La luz está para quitar las tinieblas de nuestro alrededor. Usted se imagina, uno llega a lugares y mucha gente dice, gloria a Dios, llegó, qué chévere que me vengas a visitar. Si te lo hacemos más de seguido, porque compartimos el mensaje de esperanza, porque nos ven contentos, porque les gusta que uno lo llegue a visitar, porque uno no lleva quejas, no lleva problemas, sino que siempre le interesa compartir con esa persona. Hermana, hay gente que vive en el pecado, y esa gente que vive en el pecado es a la cual nosotros tenemos que llegarle a compartir el evangelio, porque a veces estamos acostumbrados que esa gente que vive en el pecado ni siquiera la visitamos, porque es un pecador como tú, y no la visitamos. ¿Por qué? Porque es un pecador. Hermano, vaya, visítela un ratico, dele una palabra, compártale un pequeño mensaje. A eso fuimos llamados.
Y la gente dice, no, yo por allá no voy, que es un montón de gente pecadora. Pecadora como tú, ¿sí me explico? Eso es, no llevamos realmente esas virtudes de Cristo al mundo, no las mostramos. Y por eso es que muchas veces, en muchas ocasiones, la gente no nos escucha. Porque no es evidente en nosotros las virtudes de Cristo y los frutos de su obra en nosotros. Podemos entender cómo Santiago dice, en Santiago 2:14, hermanos míos, de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras. Hermanos, ¿cómo así que no tiene? Sí, no tiene obra basada en lo que ha creído. No tiene la capacidad de dar amor a alguien que no lo merece. Supuestamente, ¿no? O perdonar a alguien que nos afectó. ¿Por qué no tenemos esa capacidad? Esas son las obras que habla Santiago. ¿Sí? De dar sin esperar nada a cambio. ¿Será que tenemos esa capacidad ya? ¿Por qué doy? Porque Dios me envió que diera sin esperar nada. Dice, dad y se os dará, ¿cierto? ¿Y qué me toca a mí hacer? Pues dar. ¿Por qué yo doy? Porque yo he creído a lo que el Señor dijo que hiciera. Perdona, estamos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que debemos perdonarnos los unos a los otros. ¿Y a quién le estaba predicando Pablo este mensaje? ¿Al mundo? No, estaba predicando este mensaje a la iglesia. O sea, que es el comportamiento que como iglesia debemos de llevar al mundo. ¿Sí? Porque aquí en la iglesia todos son buenos. Todos se portan bien, pero y en la calle, entonces Pablo está diciendo, hermanos, tenemos que perdonarnos los unos a otros, amarnos los unos a los otros. Pero este amor tiene que trascender más de este lugar. Llevarlo donde vivimos, donde caminamos, donde actuamos, con la gente que hacemos negocios. Que sepa que nosotros tratamos de todos los días practicar la justicia. Porque nuestra naturaleza es ser injusto, que viene del pecado. Pero todos los días tratamos de asumir y hacer justicia la mayor que podamos. Entonces, hermano, con esas virtudes que Dios nos entregó, no tenemos que guardarlas, no, tenemos que manifestarla al mundo y que el mundo pueda, cuando te vea a ti caminar, cuando la gente te conozca, diga, gloria a Dios, un hijo de Dios, ama, perdona, practica misericordia. Y mucha gente te va a preguntar, yo quisiera saber cómo haces tú. Hermano, o sea, ¿por qué? Porque eso lo hace el Señor. Tanto tiempo casado, tanto tiempo, ¿tú cómo haces para sobrellevar a esta persona? Y dice, no, porque nosotros estamos llamados a soportarnos, a practicar amor, a dar amor inmerecido. ¿Cómo así dar amor inmerecido? ¿Nosotros no recibimos un amor inmerecido? Nosotros nos olvidamos de eso, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que esa persona, a ver, hermano, nosotros éramos dignos de muerte. Y aún siendo pecador tú y yo, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. En ese momento, nosotros estábamos recibiendo un amor inmerecido. ¿Y por qué tú no lo das? ¿Por qué no das ese perdón, aunque sea muy difícil? ¿Por qué no tratamos de amar a aquella persona que es difícil de amar? ¿Por qué no mostramos esa bondad al mundo? Ahí es donde tenemos que mostrarla. Aquí no, aquí tenemos que vivirla. En el mundo tenemos que mostrarla y vivirla, que la gente se pueda acercar a nosotros, viendo que Cristo vive en cada uno de nosotros. Esa es la idea, hermano, porque cuando nosotros tenemos claro esto, podemos entender qué quiere decir la palabra santidad. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver la santidad con sí? Santidad. A veces se dice, bueno, la santidad. Mucha gente entiende por santidad el hombre que se la pasa orando todo el día, que pasa leyendo la Biblia todo el día. Y tiene una parte, tiene intimidad con el Señor, ¿cierto? Pero sí vive esa intimidad con el Señor en su vida. Porque lo del Señor es vivirlo, ¿no? Porque en la Biblia dice, hay alguien que dice que cree. Que cree. ¿Quién cree?
y tiembla con las cosas del Señor? Pues Satanás. Dice, él cree y tiembla, pero su vida es distinta. Entonces, mucha gente puede pasar mucho tiempo con el Señor, lectura, ayuno, vigilia, que eso está excelente, pero esos ayunos y esa vigilia y ese tiempo de oración no se manifiesta en su diario vivir. Entonces, digo, pero ¿cómo así? ¿En cómo yo puedo vivir esa santidad? ¿Cómo yo puedo practicar la santidad en mi vida? ¿Nosotros a qué fuimos llamados? Primera de Pedro 2:9 dice, ¿a qué fuimos llamados? O sea, ese es el llamado del Señor para nosotros. ¿A qué fuimos llamados? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido. Podemos colocar la nueva traducción viviente, hermana. Dice la palabra de Dios. Pero ustedes no son así porque es un pueblo elegido, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros. ¿A quién podemos mostrar? A otros. Pero somos una nación santa, o sea, no dejamos, la santidad es importante. Entonces dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Las virtudes, hermano, que yo le estaba comentando. Las virtudes de Cristo, que eso nos fue entregada a nosotros cuando fuimos revestidos de Él, cuando hemos nacido de nuevo y damos ese paso de obediencia, ese bautismo, estamos recibiendo nosotros ese revestimiento, dice, y somos transformados y revestidos de Cristo, dice. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso dice la nueva. Y el 10, ¿qué dice? Antes no tenían identidad, antes no sabía quién éramos. Antes no sabía quién éramos. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora soy pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Antes no sabíamos quién éramos, ahora somos pueblo de Dios, una nación santa que fuimos escogidos con Él para nosotros mostrar la bondad de Dios al mundo. Pero si nosotros no ponemos en práctica esas virtudes que Cristo nos entregó a nosotros, el mundo no va a reconocer quiénes somos, hermano. Y si el mundo no puede reconocer quiénes somos, es porque no va a reconocer quiénes son los hijos de Dios, porque el mundo solamente cree que los hijos de Dios son los que se van el domingo temprano para la iglesia, los que andan con la Biblia bajo el brazo todo el tiempo y los que se visten diferente. No, los hijos de Dios son aquellos que han estado dispuestos a tomar las virtudes de Cristo y vivirlas y expresarle al mundo el amor, la bondad, la generosidad, la misericordia. Esas son las virtudes a las cuales tenemos que mostrar el mundo y que el mundo puede identificar de que somos una nación santa, apartados para Dios. ¿Y a qué nos llamó Dios? A ser santos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es santo. Y sin santidad nadie ¿qué? Puede ver a Dios. Pero entonces yo digo, ¿qué es la santidad? ¿Ustedes algún día se han puesto a averiguar qué es la santidad? ¿Cómo yo soy santo o cómo puedo practicar la santidad? Tener esa santidad, dice aquí, yo coloqué como respuesta, es vivir en Dios, apartados para Él y practicar sus mandamientos y guardar sus preceptos. Esa es la santidad, apartados para Él, para vivir en Él y para Él, practicar sus mandamientos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Esa es la santidad, no aquel que anda escondido. Nosotros fuimos escogidos para mostrar la bondad de Dios. ¿A quién? Al mundo, hermano, y no logramos predicarle a nadie, porque ni siquiera nos acercamos a compartir el evangelio, ni siquiera mostramos las virtudes que Cristo nos entregó a nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Hermano, la invitación, ¿cuál es? Que sean manifiestas en ti y en mí todos los días esas virtudes que el Padre nos entregó por medio de su Hijo Jesucristo, y que todos los días nuestro camino sea ir a parecernos más a Él, como dicen las Escrituras. Nuestra meta es llegar a la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso dice en las Escrituras.
para mostrar las bondades de Dios al mundo y que el mundo pueda reconciliarse por el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo y tener vida eterna. Hermano, esa es la tarea suya y mía. Todos los días hay que vivir de esa forma, porque el cristiano se conoce por los frutos y por las obras que él hace a causa de su fe. ¿Sí? Porque Abraham lo salvó la fe, pero ¿qué hizo Abraham? Él actuó conforme a lo que había creído. Nosotros también tenemos que todos los días actuar conforme hemos creído. Porque dice la palabra de Dios también que la fe sin obra, ¿qué? Es muerta. Si no actúas basado en tu fe, en tu diario vivir, tu fe es muerta y estás cerca de volverte un religioso. Y si te vuelves un religioso, estás a la vuelta de ir a la condenación. Que Dios nos ayude a todos los días poder reflejar a Cristo en nuestro diario vivir, hermano. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque ciertamente Dios ha sido bueno. Para siempre es su misericordia. Hermano, y es bonito porque hay que tener en cuenta y todo el tiempo, hermano, que diga a alguien, pero ¿por qué esto es así? Porque a eso fuimos llamados, a perdonar. Pero no, que esa persona, no, hay que entenderlo, de pronto está al día. Nosotros somos los diferentes. ¿Sí? Y por eso criticaban a Cristo, porque se le acercaba a todo el mundo. O sea, cuando se le acercó a la samaritana, dijo ella, pero ¿por qué me hablas? Si los judíos y los samaritanos no comparten. Imagínense, o sea, tremendo uno ver lo que Cristo nos quería enseñar en su vida, que quedó plasmado aquí en la palabra. Y aún nosotros no entendemos esas virtudes que Él quiere que tengamos en nuestro diario vivir. Hermano, que la palabra abunde en nosotros y que nosotros podamos colocarla por práctica todos los días de nuestra vida. Amén. Bendito Padre, hoy te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre amado, porque hemos entendido hoy a qué fuimos llamados, Señor. Fuimos llamados a mostrar las virtudes, Señor. Esas virtudes que Cristo nos entregó a nosotros, Señor. Ese revestimiento que tuvimos, Señor, cuando fuimos bautizados y fuimos revestidos de ti a esta nueva vida, porque tu presencia nos ha transformado. Ese nuevo nacimiento llegó a nosotros transformando nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Ayúdanos a todos días, Señor, poder ser esa luz al mundo que tú dices que somos, Señor. Poder ser esa sal que tú quieres que seamos, Señor. Y poder llevar un mensaje de salvación, de restauración al mundo que lo necesita. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, Señor. Obedecer tu palabra, a ponerlas por obra. De todo, Señor, darte gloria con nuestra forma de vivir y de actuar. Que en todo tiempo, Señor, seas tú ayudándome a glorificar tu nombre en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde vivo, Señor, con mis vecinos, con todas las personas, bendito Dios. Te pido, Padre amado, de que seas tú ayudándome a poder cumplir, Señor, esos preceptos que vienen de parte tuya y que el mundo, Señor, pueda verte en mi forma diaria de vivir. Que yo pueda reflejar de que Cristo vive en mí y de que Él transformó mi vida. Yo ahora vivo para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.